Mariano, muchísimas gracias. Y aquí tienes a tu familia, tu gente que te quiere mucho. Gracias, Pastor Ernesto. Buenos días, muy buenos días, familia. Qué hermoso es poder estar juntos en esta mañana. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes. Gracias por el amor, la honra y por lo que estamos edificando juntos. Ya en un rato les voy a hablar que uno de los diseños de Dios es restaurar la iglesia como familia. Y eso es lo que uno siente, ¿no? Cuando hablamos un rato con los pastores y que somos una familia. Y aunque todavía es tan extraño, porque no nos hemos conocido presencialmente, pero el Espíritu Santo nos está uniendo. Y como decía el pastor, hablábamos hace un momento que para todo lo que viene el Espíritu nos ha dado testimonio de poder el año que viene estar con ustedes. Solo Dios nos habló de 3 o 4 viajes que haríamos en todo el año, en distintas partes del mundo, pero creemos que Puebla es una puerta para todo lo que Dios va a hacer en el norte y en América y en las naciones. Así que a veces cuando uno está en el día a día, quizás no logra percibir la dimensión de lo que Dios está haciendo, pero quiero decirles que desde afuera se ve lo que está pasando con ustedes, con toda la comunidad. Sé que hoy hay gente que es parte de esta familia en distintos lugares del mundo, pero toda la Casa de Amistad de Puebla es una puerta del cielo para lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos. No porque Dios tenga favoritos, pero porque ustedes han logrado alinearse con el hoy de Dios, con la agenda de Dios. Son una casa de avivamiento, son precursores, pero no se han quedado con la gloria pasada, se han logrado recrear, renovar, buscar cada día más, han entendido que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios es un Dios que hace cosas nuevas en cada generación, y quiero honrar la vida de los pastores y de todo el liderazgo por esa capacidad de decir, Padre, gracias por el maná de ayer, pero ya está duro. Queremos lo que tenés para hacer hoy. Vos sos el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias por lo que hiciste, pero queremos ver lo que estás haciendo y queremos prepararnos para lo que vas a hacer. Y creo que ese corazón de niños espirituales, que no tiene que ver con la parte de niños que hay que dejar, ¿no? Que hay que dejar algunas cosas de niños, pero otras cosas de niños hay que perseverar, que es el hambre, es la devoción, es la capacidad de asombro. Si yo oro sobre todos ustedes como pastores, líderes, obreros, que nunca pierdan la capacidad de asombro, que nunca pierdan las expectativas, que nunca dejen de ser conmovidos por lo que el Espíritu hace día tras día, porque Él tiene cada día algo nuevo. Y yo creo mucho que en el reino de Dios no cuenta tanto la experiencia como la dependencia. ¿Sí? A veces la experiencia nos hace más duros, pero la dependencia nos hace más sensibles. Entonces, los bendigo con esto y oro para que cuanto más años pasen en el ministerio, más dependientes nos hagamos. Como Jesús. ¿Se acuerdan que dice que él crecía en fama, pero se apartaba a estar a solas con el Padre? O sea, cuanto más crecía su influencia, él más necesitaba irse a solas con el Padre. Así que en el nombre de Jesús, en este congreso de avivamiento, oro para que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que Dios avive el fuego en tu corazón, que Dios avive el hambre, que Dios avive la dependencia, que Dios te renueve en el primer amor, que Dios avive tu hambre por la palabra, tu hambre por la obra de Dios. Y como hoy quiero impartirles tu hambre por lo que yo llamo el diseño sagrado, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Quiero decirles, pastores, acá estoy viendo tantos pastores y solo puedo imaginar todas las batallas que tienen, solo puedo imaginar. Yo soy de los que digo que en el reino de Dios no cuentan tanto los diplomas teológicos como las cicatrices de gracia. Lo que más te hace aprobado por Dios no son tus diplomas, te lo digo como director de un seminario, como las cicatrices, porque las cicatrices son las marcas
de las veces que el enemigo quiso derribarnos, pero que la gracia nos restauró y nos volvió a poner en pie. Y yo no sé ustedes, pero para una guerra, yo no confío tanto en un soldado lleno de diplomas como en un soldado lleno de cicatrices. Si yo tengo que ir a una guerra y tengo que seguir a alguien, prefiero al de las cicatrices que al de los diplomas, ¿no? Porque las cicatrices me habla de alguien que lo quisieron matar 1000 veces, pero no pudieron. Y creo que esto es lo que decía Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba ahí hablando y le discutían de la circuncisión? Si no me equivoco, creo que es en Gálatas, pero no tengo bien el texto, pero está en la Biblia, pero que Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y dice, no me molesten. Dice esto Pablo, dice, no me molesten con esas normas religiosas, yo llevo en mi cuerpo las marcas, ¿sí? Y yo creo que la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que va a liberar la batalla que viene en victoria, es una iglesia llena de marcas, llena de cicatrices. Y creo que todos nosotros estamos llenos de cicatrices, no es que hemos hecho todo perfecto, pero la gracia nos ha preservado. Nos hemos equivocado, pero nos hemos vuelto a levantar y tenemos en nuestro cuerpo las marcas de Jesucristo. Amén. O sea, somos guerreros de 1000 batallas. Más de una vez hemos visto al enemigo atacar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, pero si estamos acá es por la gracia. Y esas cicatrices, quiero profetizar que te van a hacer esa general del reino de Dios que muchos van a decir, yo quiero seguirte, porque sos un modelo alcanzable, porque has sufrido, pero has perseverado, pero has caído, pero te has levantado, y creo que estoy viendo eso en ustedes como hombres y mujeres de Dios. Y ahí les dejé un material, lo que quiero hablarles hoy, y esto sentía, ¿no? Se los quiero recordar en esta mañana, que tenés el trabajo más importante del mundo. O sea, tu trabajo es más importante que el del presidente de México, que el del presidente de Argentina. O sea, sos un embajador, una embajadora del reino eterno. Sos un obrero del único reino que no va a tener fin. Todos los gobiernos duran algunos años, hasta, no sé, una dictadura puede durar 50, 60 años, pero ¿cuántos creen que lo dilatado de su imperio no tendrá fin? O sea, y se va a incrementar. Lo que empezó con 12 y después 120, y hoy son millones y millones en toda la tierra, va a llenar toda la tierra. Cada vez va a ir en aumento hasta que el día será perfecto. El Rey justo viene a gobernar. Quiero decirles que pronto Jesucristo va a ser visto físicamente en la tierra, va a gobernar y va a vindicar a los sabios, va a vindicar a los que confiaron en Él. Así que quiero alentarte en esta mañana. Tu trabajo es más importante. ¿Cómo es que se llama el presidente de México? López Obrador, ¿no? Bueno, tu trabajo es más importante que el de López Obrador. O sea, vos sos un embajador del reino de los cielos. Por eso oro para que esta sobriedad, para que esta dignidad, ¿sí? Estos días estábamos de retiro, perdón por mis ojeras, vengo de días de mucho ritmo y mucha actividad, pero estos días estábamos en este retiro, tuvimos 4 días de retiro con todo el staff de misión y los internados, y esto es lo que Dios nos mostraba, ¿no? Que decíamos que el día que estemos, que lo veamos cara a cara y se nos revele la santidad del Cordero, vamos a decir, ¿por qué no fuimos más santos? Si yo hubiese sabido que eras tan santo, hubiese vencido más el pecado. Si se nos revela la santidad de Dios, ¿sí? Eso va a hacer que con gusto rechacemos cosas que hoy aceptamos. Y si se nos revela la dignidad del Cordero, ¿no? Tengo este amigo que está de misionero en Medio Oriente y está ahí dando su vida, y él sabe que en cualquier momento es mártir, porque está ahí bien donde está pasando toda la persecución y el martirio. Y una vez yo le pregunté, ¿cómo haces para, sabiendo que todos los días puedes ser mártir, perseverar con tanto gozo? Y él me dijo esto, me dijo, Mariano, un día cuando esté delante de Jesús, yo sé que se me va a revelar su dignidad. Y cuando se me revele su dignidad,
no quiero arrepentirme de no haber dado todo. Y yo quiero orar esto, cuando se te revele la dignidad del Cordero, vas a decir, vale la pena cada batalla, vale la pena cada esfuerzo, vale la pena perseverar y perseverar. Amén. Así que oro por un renuevo en esta mañana, un rompimiento del espíritu, ¿sí? Un manto que te haga darte cuenta el privilegio y el honor de gastarnos por Cristo. Y no es un ánimo emocional, sé que no es fácil. A ver, yo es verdad, como decía el pastor Ernesto, tengo muchas canas, pero acabo de cumplir 40 años, pero llevo más de 20 sirviendo a Dios a tiempo completo. Empecé muy joven con 1000 errores, pero con una pasión muy grande. Y acá estoy y es un privilegio. Y yo sé que no es fácil, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, dice, con mayor placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo, aunque amándolos más sea amado menos, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pasa a todos, que damos todo y a veces no todo es grato, no todas son bendiciones. Yo sé que en el ministerio hay ingratitud, hasta hay traiciones, hasta hay veces que sembramos mucho y no vemos todo el fruto, pero me encanta lo que decía el apóstol Pablo, con mayor placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo. Aunque dé todo y no reciba todo, pero sé que un día voy a recibir todo. Amén. Y eso es lo que te quiero animar, ¿sí? Que te gastes, que renueves tu compromiso de gastar tu vida y de gastarte a vos mismo. Amén. Amén. Bueno, ahí yo les dejé un material que si quieren ustedes lo pueden ir repasando, pero quiero enfocarme en esta charla para hablarles de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Creo que estamos ante un desafío enorme y lo que quiero intentar en esta plática es poder alinear nuestro ministerio y lo que estamos haciendo con las profecías de lo que la palabra dice que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Y quiero decirte que básicamente lo que Dios va a hacer en la agenda de Dios, y se nos podría abrir la agenda de Dios hoy, hay un ítem que dice restaurar la iglesia, llevar a la iglesia a la perfección, manifestar la mejor versión de la iglesia de la historia. Yo ahora le voy a poner versículos a todo esto que dio, pero de vuelta, si Dios hoy abriría su agenda, como decimos nosotros, de los tasks, ¿no? De las tareas semanales. En la agenda de Dios para los próximos meses y años está purificar a la iglesia. Yo creo que toda esta crisis, esta prueba, esta pandemia va a llevar a la iglesia a la madurez. Dios está acelerando todo, Dios está acelerando todo. Por eso esto que hablábamos con Ernesto, el corazón de los padres se vuelca a los hijos y tenemos padres como Ernesto y su esposa que están creyendo en nuevas generaciones. Y fíjense cómo a los que invitan a estas conferencias son jóvenes porque ellos creen en las nuevas generaciones. Y el corazón de los hijos honra a los padres. Yo recién le decía a Ernesto que somos fruto de sus oraciones. La gracia que Dios está poniendo sobre nuestra generación, como Benjamín, Marcos, nosotros y tantos de esta generación, es porque hubo papás que oraron por nosotros. Yo quiero honrar el corazón de los pastores Ernesto y su esposa porque ellos han contendido, ellos han doblado rodillas y han dicho, Padre, que no quede en nosotros, que haya una generación que tome el manto, que venga una generación de hijos que profeticen. Y acá estamos, Dios es fiel, Dios responde. Entonces nosotros reconocemos a nuestros padres y los padres le dan lugar a los hijos. Y Dios lo está haciendo, ¿sí? Y cuando vemos lo que viene, esto es estratégico. Así que todos los que son más adultos, sepan que lo que Dios comenzó en ustedes lo va a perfeccionar en las próximas generaciones. Y los que son más jóvenes, sepan honrar el legado. Sepan que no somos fruto de otra cosa que la oración de nuestros padres. Sepan que si hoy esta generación tiene entendimiento, revelación, unción, fuerza, es porque hemos tenido padres y madres que han sabido clamar. Y hay una gracia que no es nuestra. Yo a veces abro mi Biblia. Hoy a la mañana estaba estudiando Ezequiel 44 y abrí mi Biblia
y se me revelaban cosas. Y yo decía, mi padre, ¿de dónde sale esto? O sea, yo no tengo la capacidad de entender ese versículo, pero hay una gracia. Y esa gracia es fruto del clamor de nuestros papás espirituales. Así que, no sé ustedes, pero yo me gozo con este diseño y me gozo con lo que está pasando. ¿Amén? ¿Sí? Háganme una sonrisa si se gozan conmigo. ¿Pueden ver lo que les digo? Esto es tremendo lo que Dios está haciendo y lo que viene para los próximos años. Y va a ser una iglesia gloriosa. Entonces, voy rápido, pero quiero que nos conectemos con el diseño de la iglesia. Hace 2000 años, déjenme hacerles un resumen de dónde venimos y dónde estamos, para ver hacia dónde vamos, ¿no? Pero hace 2000 años, Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era el lugar más oscuro del momento, ¿sí? Donde había cultos a dioses paganos. Los romanos hacían cultos ahí paganos, pero antes que ellos siempre fue un lugar donde se rindió culto a muchos dioses, se hizo sacrificios humanos, todo tipo de sacrificios. Cesarea de Filipos era el lugar más pagano del momento, ¿no? O sea, no sé hoy cómo lo compararía, pero ¿cuál es la ciudad más promiscua, más pagana, o donde hay más oscuridad? Podríamos pensar, no sé, Afganistán, o algo más occidental, un Las Vegas, ¿no? Donde hay tanta promiscuidad y algo así. Y fíjense qué interesante, Jesús lleva ahí a los discípulos en Mateo 16 y les suelta la bomba. Dice, yo voy a edificar la iglesia, ¿sí? Ahí en Cesarea de Filipos, yo estuve en el 2018, cuando fuimos a Israel, fuimos a Cesarea de Filipo y cuando llegamos ahí, el guía judío nos empieza a contar toda la historia y todavía en Cesarea de Filipo están todas las inscripciones de los dioses paganos y hay una cueva ahí, todavía está, que dice, y este judío, que no es cristiano, judío, y nos cuenta la historia, dice, esta cueva siempre fue llamada las puertas del Hades o las puertas del infierno, porque en ese lugar se arrojaban personas, dice, y esto fue en toda la historia, aún antes de Cristo, pero aún, él nos dijo, era judío, no era cristiano, pero él dijo, en todos los primeros siglos del cristianismo, en esta cueva se arrojaba cristianos, era donde a la iglesia primitiva se los asesinaba, en esa cueva que está ahí. Bueno, es un lugar bastante tenebroso. Y fíjense qué interesante, Jesús lleva a los discípulos al lugar más oscuro para revelar la idea más gloriosa y más brillante. Quédense conmigo ahí. Jesús lleva a los discípulos al lugar más oscuro de la historia para revelar la idea más gloriosa de la historia, la iglesia. O sea, qué interesante. Jesús va a decir, voy a edificar la iglesia. Tengo una idea que hoy va a empezar con ustedes 12, pero que en 2000 años va a estar esparcida sobre todo el mundo. Tengo una idea, un movimiento tan glorioso que, escuchen bien, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra esta idea. Cada vez que los quieran matar, los van a multiplicar. Esta es una idea a prueba de errores humanos. Esta es una idea que ni el error de los mismos cristianos la va a poder frenar. O sea, pónganse en lugar, Cesarea de Filipos, lugar oscuro, y los discípulos ya en ese momento están diciendo, qué tremendo seguir a Jesús, esto es glorioso, pero Jesús les dice, miren, yo voy a morir, yo ahora voy a ir a Jerusalén, ya se acaba mi ministerio, y los discípulos están así como, no, ¿cómo que vas a morir? Dice, pero tengo una idea que se llama iglesia, y va a ser un movimiento sagrado, que yo mismo voy a edificar, y van a pasar 2000 años, y así como ustedes me llaman Yeshua, con mi nombre que José y María me dieron, con mi nombre original, van a pasar 2000 años y en la otra punta del mundo, en un lugar llamado Puebla, en México, va a haber miles de cristianos llamándome como me llamó José y María, Yeshua. O sea, y mis hermanos, 2000 años de historia demuestran que ni los ateos, ni el infierno, ni las puertas del infierno, ni el mismo error de los cristianos, ni los religiosos, nada ha podido frenar esta idea sagrada llamada iglesia. Y Dios te hizo un obrero de esta idea.
Entonces, quiero reivindicar a la iglesia y quiero decir que la iglesia prevalece. Y quiero decirles que este rompimiento no tiene que ver con que Dios va a levantar ministros itinerantes o ministerios itinerantes. Dios va a restaurar la iglesia itinerante. El avivamiento que viene es una iglesia, una comunidad funcionando en la plenitud del diseño original. Y en los últimos tiempos la iglesia será gloriosa. Entonces, fíjense en la letra B que les dejé ahí. O sea, en Cesarea de Filipos la funda, en Pentecostés la empodera. En Hechos 13 vemos la iglesia de Antioquía funcionando en la plenitud de los 5 ministerios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la última charla que tuve con ustedes les hablé de los 5 ministerios y ese es el modelo, esa es la arquitectura de la iglesia, los 5 ministerios, 5 ríos, 5 influencias. Fíjense qué interesante, Jesús dice, yo mismo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán, yo les daré llaves, ¿sí? Después, recibirán el Espíritu Santo, yo mismo la voy a equipar, ¿sí? Luego dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. O sea, dice, él mismo constituyó. ¿Pueden ver el compromiso de Jesús con la iglesia? Pasan 60 años de Cesarea de Filipo y Juan recibe el Apocalipsis. ¿Y qué ve Juan en Apocalipsis 2.1? Ve que Jesús se mueve en medio de los 7 candeleros. O sea, y dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia. 60 años después de Cesarea de Filipo, ya la iglesia está mostrando sus fallas humanas, ¿no? Dice, unas perdieron el primer amor, otras están frías, otras ya están aceptando falsas doctrinas, otras están mezcladas con la inmoralidad sexual, espíritu de Jezabel, otras tienen nombre de que viven y están muertas. Ya la iglesia está empezando a lidiar con las fallas humanas, pero me encanta Apocalipsis 2.1, dice, el que se mueve en medio de los 7 candeleros. Jesús se compromete a moverse en iglesias débiles, porque Él no abandona su diseño, ¿sí? Y Él se mueve. 60 años después de Cesarea de Filipos, lo vemos a Jesús moviéndose en la iglesia primitiva, lidiando con sus fallas, perfeccionando, amando y sirviendo. Y en medio de la historia, Filipenses 1.6, este es mi texto base para esta charla, dice, estando persuadido de esto, Pablo dice, yo estoy convencido, tengo una convicción, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo tengo esta convicción, tengo este celo. Estoy escribiendo un libro sobre los 5 ministerios y el diseño de la iglesia, y cuando escribo esas páginas tengo un fuego en mi espíritu, tengo un celo en mi corazón, tengo una convicción que el que comenzó la buena obra en Cesarea de Filipos la va a perfeccionar. Y cuanto más se acerca el día de Jesucristo, más perfeccionada será su obra. Y Él se mueve en medio de su obra. Y Él dice, voy a perfeccionar la iglesia. Quiero anunciarles, mis hermanos, no por una emoción de un ministro, sino por lo que escrito está. Escrito está. El Señor va a perfeccionar la iglesia en las naciones, en los próximos años, en medio de la oscuridad actual, en medio de la debilidad de la iglesia, veremos el perfeccionamiento de los santos. Y quiero anunciarte esto. En la agenda de Dios está que la mejor versión de la iglesia de la historia se va a manifestar antes del día de Jesucristo. Y yo creo que esta pandemia y que muchas dinámicas y que Dios, quebrando todo donde el hombre puso su seguridad, está siendo funcional a que el único diseño que va a prevalecer es la iglesia. Todos los gobiernos colapsan, todos los reinos colapsan. Hasta los países de primer mundo colapsan, pero el reino eterno, en medio de esa escena, Dios va a manifestar un reino que nunca colapsa. La iglesia gloriosa. Y fíjense, termino este cuadro, si los traté de llevar desde el día 0 de la iglesia, el año 90 de la iglesia, el proceso hasta el día de Jesucristo, y déjenme mostrarles la foto final, Efesios 5:27, lo tienen en los apuntes.
¿Cuál va a ser el fin de la iglesia? Escuchen, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Si puedes ahí en tu casa, repetí esto conmigo, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. ¿Cómo termina esta historia? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow, mi hermano! La iglesia va a ser gloriosa. Y te conecto a esta pieza del rompecabezas. A mí me gusta ver los versículos como un rompecabezas, que empiezan a encajar, ¿no? Dice, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Filipenses 1:6, y conecto la pieza del rompecabezas con Efesios 5:27, a fin de presentarla una iglesia gloriosa. Por eso no voy a hablar de eso hoy, pero qué interesante es Efesios 4, los 5 ministerios, cuando el Señor dice que Él constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos. O sea, fíjense, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cómo la va a perfeccionar? A través de 5 dinámicas para perfeccionar a los santos hasta que todos alcancen la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto, el conocimiento del Hijo, etcétera, etcétera. Entonces, wow, no sé si ustedes se apasionan por este diseño. Siento que Dios está mostrando, este es el diseño. Entonces, Dios, mi hermano, está en el asunto de perfeccionar a la iglesia. Y la iglesia prevalece. Y veremos la mejor versión de la iglesia. Los errores humanos no van a poder detener el diseño divino. Y Dios te llamó como obrero, como pastor, a ser parte de esta agenda. O sea, Dios, básicamente Dios dice, estoy hoy para esa iglesia gloriosa. No va a ser un toque mágico. Si muchos creen que el regreso de Cristo es un evento, pero es un proceso. Es un proceso. Muchos nos han enseñado que, bueno, nosotros estábamos resistiendo y sobreviviendo hasta que un día viene Dios y con una varita mágica toca todo, cambia todo. No, no, no. Desde el día 0 de la iglesia hasta el regreso de Cristo, el diseño es como el trigo, que es un fruto que va creciendo, ¿sí? Y el reino va creciendo. Por eso le decía, empezó con 12, siguió con 120, hoy hay miles de millones y finalmente toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Claro que cuando Cristo venga va a ser el upgrade, va a ser como el potenciamiento de toda la misión. Claro que antes que Cristo venga, el enemigo va a tratar de dar su mejor golpe, pero grabate esto, es un proceso. Y en ese proceso nosotros tenemos una gran tarea. Entonces, rápidamente en esta charla, quiero hablarles de 5 áreas del perfeccionamiento de la iglesia, donde veo profecías que Dios dio para los últimos tiempos. 5 áreas que la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios va a perfeccionar específicamente de la iglesia y cómo podemos colaborar con esto. O sea, mis hermanos, hay profecías sobre nuestra generación. O sea, que la iglesia va a ser gloriosa es una profecía. Y necesitamos una generación como Juan el Bautista, que se para y dice lo que se profetizó hace miles de años. Juan el Bautista dijo, Isaías dio una profecía, y yo quiero ser el cumplimiento de esa profecía. Juan el Bautista dijo, yo soy aquel de quien habló Isaías. Isaías dijo que habría una generación que prepararía el camino. Yo quiero ser el cumplimiento de esa profecía. Y yo oro para que Dios levante un denuedo en nuestro corazón y que digamos, hay tantas profecías sobre nuestra generación. Padre, yo quiero ver esas profecías cumplidas. A mí me llena de un sobrio celo lo que estoy hablando, porque por mucho tiempo yo soy hijo de pastor, yo sé lo que es que te motiven, yo sé lo que es ir a un congreso y que te digan, viene un avivamiento, viene un mover, Argentina para Cristo. Yo me he criado escuchando eso. Y siempre en mi corazón me motivaba, pero por otro lado lo sentía como sin mucho fundamento sólido, sentía como que era una motivación emocional. Hasta que descubrí que cuando declaramos estas cosas, pero cuando el fundamento son las profecías, eso no es una motivación emocional. O sea, no te estoy diciendo, la iglesia va a ser hermosa como una motivación emocional. Te estoy diciendo, escrito está. Dios dijo que la perfeccionaría. Dios dijo que antes del día grande y terrible
veríamos a nuestros hijos profetizar. Dios dijo que veríamos un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Dios dijo en Apocalipsis 11 que milagros como los que vio Elías y Moisés en la antigüedad se repetirían antes del regreso de Cristo. Escrito está, no es una motivación de un hombre, son profecías. Los cielos y la tierra como lo conocemos van a pasar, pero sus palabras van a permanecer. Solo Dios está buscando una generación que se pare en las profecías como Juan el Bautista y diga, lo que se dijo hace miles de años, nosotros lo vamos a ver cumplido. ¡Wow! Eso es lo que Dios está esperando, ¿no? Y hoy te quiero hablar de las profecías. ¿Saben que de las profecías sobre los últimos tiempos, una iglesia gloriosa es de las profecías más explícitas para los últimos tiempos? Voy a decir de vuelta, una iglesia gloriosa en medio de la oscuridad es de las profecías más explícitas. Hace 2000 años, en Cesarea de Filipos, lugar más oscuro, Dios dijo, voy a traer el avivamiento más glorioso. Y 2000 años después, en el momento más oscuro de la historia, ya hoy todo el mundo es un Cesarea de Filipos. Es como la Babilonia, la gran ramera que ve Juan en Apocalipsis 17 y 18, que está sobre todas las naciones. En el Cesarea de Filipos actual, Dios va a manifestar la idea más gloriosa. Prepárense en medio de las tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero la luz del Señor se va a manifestar. Ahora, ¿cómo colaboramos? ¿Cuántos quieren colaborar para que esto pase? ¿Cómo edificamos lo que Él está edificando? ¿Cómo alineamos nuestra agenda con su agenda? Bueno, hay 5 cosas, seguramente hay más, pero hay 5 en las que me quiero enfocar hoy. 5 características de la iglesia gloriosa. Primera, son perfeccionados en la intimidad. La iglesia gloriosa ha alcanzado o está yendo hacia el perfeccionamiento de la intimidad. El Señor dice, antes del día de Jesucristo voy a perfeccionar mi obra. ¿Cómo traducimos eso? Jesús dice, voy a ir perfeccionando la intimidad de la iglesia. O sea, la iglesia de los últimos tiempos va a tener un nivel de intimidad con Dios, oh mis hermanos, que mayor al de toda la historia. ¿Por qué? Porque dice que hasta el día de Jesucristo, Él lo va a ir perfeccionando. O sea, la senda del justo irá en aumento. A veces tenemos esta idea de, y yo la entiendo, ¿no? Señor, queremos ser como la iglesia primitiva. Y creemos que lo mejor fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Pero eso no coincide con la narrativa bíblica. O sea, lo que empezó en el libro de los Hechos, Dios promete perfeccionarlo. Por eso me gusta decir esto, ¿no? Que nosotros queremos ser como la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva anhelaba ser como la iglesia de los últimos tiempos. Solo escuchen esto, la iglesia primitiva vio a Jesús ascender en las nubes, pero la iglesia de los últimos tiempos lo verá descender de las nubes. Yo no sé qué preferís vos, pero mientras nosotros estamos diciendo, queremos ser como la iglesia primitiva, yo me lo imagino en el cielo a Juan, Pedro, toda la iglesia primitiva. No, nosotros queríamos ser como ustedes. Solo que tenemos que pararnos en las profecías. Así como en Pentecostés, Pedro dijo, esto es lo que Joel dijo. O sea, fíjense como el mapa, el GPS de la iglesia primitiva eran las profecías. Nuestro GPS tienen que ser las profecías. Y en esas profecías, Dios promete perfeccionar la intimidad de la iglesia. Una iglesia que vive el Salmo 27:4. Me gusta decir esto, ¿no? Aquellos que viven el Salmo 27:4, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días. Vivir el Salmo 27:4, 24/7, nos hará experimentar el Salmo 24:7. Ahora les decodifico el trabalenguas, ¿no? Pero se lo digo de vuelta, no estoy loco, ¿no? Síganme un segundo. A veces me agarran estas locuras, pero van a ver que tiene sentido. La iglesia que vive el Salmo 27:4, 24/7, va a experimentar el Salmo 24/7. Se los traduzco. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Quiero contemplar su hermosura, quiero
inquirir en su santo templo, quiere una intimidad perfeccionada. Una iglesia que vive esta oración todos los días, 24/7, va a experimentar lo que dice el Salmo 24/7, que saben lo que dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová es el Rey de Gloria. Entonces, si logramos vivir este nivel de intimidad, quiero contemplar tu hermosura, quiero inquirir en tu santo templo, ya no en un culto de domingo. Pastores, Dios está por abolir la religiosidad de los domingos para levantar una iglesia 24/7. Tenemos que pagar el precio, somos una generación de transición. Miren, nosotros en Misión hacemos todos los viernes Betania, que son 24 horas continuas, ¿sí? Y nuestro compromiso es ir sumando días hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que Jesús venga vamos a orar todos los viernes y vamos a ir sumando días. Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Acá en Argentina, no sé, en México, no es común hacer eso. Yo creo que somos quizás el único ministerio que hace esto, de tener al menos una vez por semana 24 horas seguidas ya hace 3 años. Y en Argentina no es común. No sé en México, pero acá no es común. Entonces, yo el otro día hablaba con mi hija Connie de 8 años. Y le decía: Connie, cuando vos seas grande, lo común va a ser que haya casas de oración 24/7. En unos años, lo que para nosotros no es común. Para nosotros lo común es un culto los domingos y como mucho un culto más en la semana. Pero yo estoy viendo en mi espíritu que para mi hija en 10, 15 años, lo común va a ser presencia de Dios 24 horas. Así como hoy tenemos Walmart 24 horas, tenemos McDonald's 24 horas, tenemos Internet 24 horas, tenemos tantas cosas 24 horas. Viene el tiempo donde habrá acceso 24 horas a la casa de oración. Gente que a las 4 o 5 de la mañana, en depresión, quiera ir a la casa de Dios, encontrará el altar encendido. Entonces, escuchen esto: mi hija de 8 años, que se ha criado en esta dinámica en Misión, me dice: pero ¿cómo, papi? ¿Qué? ¿No es común que hoy la gente haga lo que hacemos en Betania? ¿Que no, todo el mundo no ora día y noche? Claro, para ella ya es común. Y yo le dije: no, hija, mira, comúnmente los cristianos no hacen lo que hacemos nosotros en Betania. Mi hija de 8 años me mira y me dice: ¿pero por qué, papi? Si es tan lindo estar todo el día en Betania, a mí me encanta, yo me quedaría toda la noche ahí. 8 años. Y esa es la generación que viene. La iglesia gloriosa de los últimos tiempos alcanzará un perfeccionamiento en la intimidad, un deleite, un deleite. Lo que nosotros sembramos con lágrimas, ellos lo cosecharán con alegría. Vivirán en el primer amor. ¿Cuántos lo creen? Vivirán la cultura de María de Betania, desde la intimidad, eligiendo la mejor parte. Van a desatar un poder profético, global, generacional. Y digo una cosa más: este perfeccionamiento en la intimidad, escucha esto, va a traer un perfeccionamiento en la sensibilidad, la percepción de Dios, ¿sí? Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuchen esto: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para mí ese versículo es una bomba atómica, ¿no? Dice, o sea, analicemos el versículo, mastiquémoslo un minuto. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los maduros según el reino? Los que por el uso han ejercitado los sentidos, o sea, los sensibles. Anotá esto en tus apuntes: madurez igual sensibilidad. Madurez en el reino no es años de cristiano. A veces los años de cristiano te traen más durez, no más madurez. Te hacen más duro, ¿no? O sea, no sé si pasa en México, acá pasa. Los que tienen más años de cristiano se hacen más cabeza dura, más religiosos. Pero madurez en el reino es sensibilidad. ¿Y cómo logramos sensibilidad? Dice Hebreos 5:14. Los que por el uso tienen ejercitados los sentidos, ¿sí? Esto que te estoy contando en nuestra materia ministerio profético, sé que algunos la están cursando,
lo estamos estudiando en 6 meses. O sea, te estoy dando solo despertando una chispa de hambre sobre este tema, pero nosotros nos lleva 6 meses aprender cómo dice la Biblia que podemos entrenar nuestros sentidos para percibir a Dios. Saben que bíblicamente tenemos oído espiritual, el que tenga oídos para oír, oiga. Tenemos ojos espirituales para ver visiones y para ver lo que Dios quiere mostrarnos. Tenemos olfato espiritual para oler la fragancia de Cristo. Dice que hay aroma agradable y hay fragancia de muerte. Tenemos gusto espiritual para gustar la palabra. Gusten que Dios es bueno. Tu palabra es dulce a mi boca, ¿sí? Tenemos tacto espiritual para poder tener experiencias con Dios. Hay todos textos que avalan que si nuestros sentidos están sensibles, podemos percibir a Dios. Y fíjense lo que está diciendo Hebreos 5:14. Dice, los que tienen los sentidos sensibles por el uso son maduros. Entonces, una iglesia que está perfeccionada en intimidad, que entrena sus sentidos, porque no quiere, su adoración no es un ratito el domingo, ¿sí? Esto es como ir al gimnasio una vez por semana, ¿no? O sea, una iglesia que se ejercita todo el tiempo en la intimidad, que ora sin cesar. Pablo dice, es una iglesia madura. Y reciban esto, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces Dios puede darnos otra comida. Esto es lo que decía Pablo a los Corintios, decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no de este siglo que perece. Pastores, Dios quiere elevar la conversación de la iglesia. Hoy en la iglesia se habla mucha sabiduría de este siglo, ¿no? Cómo ser más exitoso, cómo tener una mejor casa, cómo te aumentan el sueldo, cómo tener relaciones más saludables. Sabiduría de este siglo, pero Dios dice, está bueno eso, pero quiero elevar la conversación, quiero hablarles de otros temas, quiero darles otra comida, porque esa comida tan débil para lo que viene los va a hacer débiles, pero les quiero dar comida sólida, les quiero dar sabiduría, quiero llevar a la iglesia a otra conversación, quiero hablarles de lo que está pasando en Israel, en las naciones, lo que voy a hacer en la iglesia en los últimos tiempos, porque esa comida les va a dar otro nutriente y los va a hacer más fuertes, va a elevar su fe. Dios está elevando la conversación de la iglesia. Pablo dice en un momento también a los Corintios, dice, yo les tuve que hablar como a carnales, les tuve que dar leche, les quería hablar como a espirituales, pero estaban con esos celos, contiendas, no pude hablarles como espiritual. Entonces Dios quiere tener otra conversación con la iglesia, pero para alcanzar esa madurez necesitamos perfeccionar la intimidad. Yo oro ahora para que Dios te dé ideas, diseños, para perfeccionar a la iglesia en la intimidad, porque Dios está en ese asunto, y si no estás edificando lo que Dios está edificando, estás trabajando en vano y te estás cansando en vano. O sea, cuando abras la agenda de tu iglesia para el 2022 y digas, Dios, ¿qué tenemos que hacer este año? Bueno, anota esto, perfeccionar la intimidad. Tenemos que guiar a las ovejas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a la intimidad, porque eso lo va a hacer una iglesia madura. Y la madurez va a hacer que Dios pueda servirnos otra comida. Y ese alimento sólido va a traer otros nutrientes. Entonces, cuando venga la pandemia y cuando vengan las crisis, la iglesia tendrá una fortaleza. No sé si se usa esto en México, pero acá se usa mucho la frase, somos lo que comemos. O sea, y hoy que está toda esta movida nutricional y se llama mucho, sos lo que comes. Y como iglesia, somos lo que comemos. Entonces, ¿qué alimento estamos comiendo? Bien, segundo, la iglesia gloriosa es perfeccionada en la comunidad. Entonces, número 2, número 1, la iglesia gloriosa es perfeccionada en intimidad. Número 2, es perfeccionada en comunidad. En la agenda de Dios dice, este perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Voy a perfeccionar la familia. Voy a perfeccionar la familia. Todavía recuerdo hace unos años cuando mi amigo Benjamín Núñez me contó, quizás les contó a ustedes también, que en el ministerio de IHOP suspendieron las conferencias del One Thing y otras cosas, otras actividades, a un par de años atrás, porque Dios les dijo, tenemos que resetearnos
Y parte de ese reseteo, fíjense, era, número 1, cultura de María de Betania, perfeccionado en la intimidad. Número 2 era la familia. Y Dios está en el asunto de perfeccionar la familia, y Satanás está en el asunto de aislar, ¿no? Esta pandemia se usó mucho la palabra aislamiento. Satanás está en el asunto de separar la familia. Mateo 12:50 dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aprender a ser familia va a ser vital en las dinámicas de los últimos tiempos, cuando aumenten la persecución. Jesús dijo: serán perseguidos, serán rechazados, serán aborrecidos por los de su propia sangre. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús dijo eso? Dice: muchos de sus amigos van a dejar de serlos en los últimos tiempos. Y si la familia del reino no se ordena y los vínculos del reino no son fuertes, no van a poder permanecer en pie. Entonces, Dios nos compró un tiempo para perfeccionar la familia. Jesús dijo: se ofenderán, habrá mucha ofensa. Por eso las relaciones se van a volver muy débiles. Si me ofenden, me busco otra iglesia, porque no entendemos que la iglesia no es una institución, es una familia. Y yo no sé vos, pero yo con mi hermano nos podemos ofender, pero somos familia. Entonces siempre tenemos que volver, porque siempre nos volvemos a sentar en la mesa, porque siempre en una reunión familiar volvemos a estar juntos. No tengo la opción de decir, bueno, no voy a hacer más esta familia porque me ofendieron. Pero de la iglesia sí, por eso vamos de iglesia en iglesia, porque no hemos entendido que todos los que hacen la voluntad del Padre son familia, y la iglesia es una familia. Y a veces, cuando somos perfeccionados en la intimidad, pero no en la comunidad, podemos cometer el error de decir, bueno, Abba Padre, con vos está todo bien, papá, pero mi problema es con los hermanos, ¿no? Y es más fácil llevarse bien con Dios que con los hermanos, pero en la Biblia yo veo que siempre el problema fue entre hermanos. Escuchen, Jacob y Esaú, José y los hermanos, el hijo pródigo con su hermano, Caín y Abel. O sea, no nos damos cuenta, creemos que si está todo bien con Dios, voy a estar bien, pero la iglesia es perfeccionar nuestra intimidad, pero perfeccionar la comunidad. El primer asesinato en la Biblia fue a un adorador, y no lo mató el enemigo, lo mató su hermano. Y hoy siguen muriendo hijos de Dios, no a causa del enemigo, a causa de que no hemos aprendido a ser hermanos, a ser familia. Entonces, necesitamos aprender a ser familia. Fíjense lo que está ahí en los apuntes. Tenemos que volver a vivir el reino en el templo y las casas, ambas cosas. Y por mucho tiempo fue solo en el templo. Después hubo toda una movida que decía solo en las casas. Pero cuando vamos al diseño bíblico, fíjense Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjense, en el templo y en las casas comían juntos con alegría, familia, sencillez de corazón. Mi amado pastor, anota esto: lo que pasa en el templo tiene que pasar en las casas. Y el ambiente de las casas tiene que estar en el templo. Somos una familia. Hoy podemos usar barbijo, distancia social, pero tenemos que ser intencionales. No puede ser que nuestra relación en la iglesia sea hola, ¿cómo estás? Y seguimos. Somos familia, y para lo que viene tenemos que restaurar la familia. Miren Hechos 5:42. Y todos los días, ¿qué dice? Los domingos, dice en el culto semanal, o dice todos los días. Decí conmigo: todos los días. Todos los días. En el templo y por las casas. Familia. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces tenemos que cambiar el egoísmo por la honra. ¿Saben qué egoísmo? Ego significa yo, es el individual. Ismo es tendencia o práctica. El egoísmo es la tendencia al yo, la práctica del individuo. Y es como que hoy en la iglesia
el hombre está en el centro, ¿no? Y es como la práctica del yo. Si no, a mí la gente me dice, Pastor Mariano, me fui de la iglesia porque no me alimentaban bien, no había buena comida. Y yo a veces pienso, digo, más que una iglesia está buscando un restaurante, porque ¿desde cuándo la iglesia es para que te alimenten y si no hay buena comida, me voy? La iglesia es una familia y en la familia se comen tacos al pastor, se come comida rica, pero también hay días donde si no hay buena comida, no me busco otra familia, porque somos una familia. Y tenemos que dejar el egoísmo. El egoísmo es como un cáncer para el cuerpo de Cristo, la práctica del yo. Y tenemos que empezar a practicar el nosotros. Me encanta Colosenses 1:27, dice, Cristo en vosotros, esperanza y gloria. No dice Cristo en tú, Cristo en ti. Dice Cristo en vosotros. El Padre nuestro no es el Padre mío, es el Padre nuestro. Pueden ver familia. Y Dios quiere perfeccionar la familia. Y para esto tenemos que honrar, tenemos que vivir para amar a otros. Si la familia está pasando una mala temporada, honramos la casa, sostenemos la casa, proveemos a la casa. Es tiempo de tener el amor de 1 Corintios 13, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo puede, que no guarda rencor. Es que en mi iglesia me lastimaron. El amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo, no es egoísta. ¿Sí? Tenemos que dejar un poco los argumentos, la razón. A mí me gusta esta frase, la practico en mi vida. Es mejor tener amor que tener razón. La razón puede ganar discusiones, pero el amor gana relaciones. Yo prefiero, los que estamos casados, ¿cuántas veces, ¿no?, en una discusión con tu esposa, yo todos mis primeros años de casado me equivoqué en esto, ¿no? Quería ganar las discusiones, ¿no? Como esto se hace como yo pienso, y a veces por ganar una discusión dejaba la relación rota, pero llegaba como a mi habitación y en esta casa yo tengo razón, ¿no? Pero la relación estaba rota. Entonces, ¿de qué me sirve tener razón si debilito la relación? Es mejor tener amor que tener razón, porque el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor no guarda rencor. La razón gana discusiones, el amor gana almas. Jesús no ganó nuestro corazón con argumentos, de tal manera amó. Para ser familia hay que amar, hay que cambiar las piedras por toallas, hay que cambiar las piedras de juicio por toallas de lavar pies. Amén. Entonces, número 2, la iglesia es perfeccionada en la comunidad. Número 3, la iglesia gloriosa es perfeccionada en entendimiento. Hay profecías que dicen los últimos tiempos, los entendidos resplandecerán. Hace 2400, 2600 años, para ser exacto, 2600 años, Daniel dijo, en los últimos tiempos habrá un incremento en la madurez, en el entendimiento. En medio de la oscuridad, los entendidos resplandecerán. Tenemos que contender por esas profecías y decir, Padre, queremos crecer en entendimiento. Miren, ahí les puse los versículos. Una mayor comprensión de los últimos tiempos y los juicios finales de Dios. Jeremías 23:20. Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, Dios prometió que a la generación de antes del regreso de Cristo le abriría el entendimiento. Cuando enseñamos Apocalipsis y los últimos tiempos, hay gente que me dice, Pastor Mariano, si por 2000 años la iglesia no se puso de acuerdo en la escatología, ¿por qué creen que se va a poner de acuerdo ahora? ¿Saben por qué? Porque está profetizado que antes del regreso de Cristo Dios va a perfeccionar el entendimiento de la iglesia. Entonces, a mí no me vengan con esa excusa. Yo no me muevo por la realidad, yo me muevo por las profecías. Y mi hermano, pastor, tengo una buena noticia para darte. Dios dijo
que va a incrementar el entendimiento de la iglesia mientras se acerca su regreso. Que mientras estén todas estas dinámicas oscuras, Dios dijo que íbamos a entender los últimos tiempos. Como camino en Maús, Dios va a abrir el entendimiento de los discípulos. Tenemos que apuntarnos en esto y tenemos que orar. Yo tengo algunas herramientas, pero tenemos que orar, Señor, ¿cómo colaboramos con esto? Por eso una vez más honro a los pastores Alonso, porque ellos han entendido esta profecía. Y ellos han dicho, por eso me comprometo tanto con ellos, porque ellos han dicho, yo creo que Dios va a aumentar el entendimiento de la iglesia en los últimos tiempos. Por eso hacemos las conferencias, por eso invitamos personas, por eso invertimos en esto, por eso todo el tiempo estamos en esta actualización del espíritu, porque si Dios dijo que iba a venir un avivamiento en la comprensión espiritual, nosotros queremos que esta casa sea precursora en esto. ¡Wow, mi hermano! Gloria a Dios, pero esto, lo que está pasando con ustedes, es un prototipo de lo que va a pasar con la iglesia gloriosa. Y ustedes tienen una gran responsabilidad porque Dios los ha anticipado, lo cual es bueno, pero a la vez es una responsabilidad. Ustedes son una primicia. Lo que está pasando con ustedes. ¿Cuántos sienten que este año Dios les está abriendo el entendimiento en muchas cosas? ¿Sí? Y se está acelerando, se está acelerando. Otro pastor de Europa que está cursando misión online me escribió esta semana y me dijo, está haciendo esta materia en ministerio profético, me dijo, pastor, siento que lo que no entendí en 40 años, lo estoy entendiendo en estos 3 meses. Y yo le tuve que explicar, porque él nos honraba a nosotros, pero le dije, no somos nosotros, es una profecía. Dios dijo que antes de su regreso, el entendimiento se iba a manifestar. Entonces, estamos contendiendo por estas profecías. Quiero decirles que Dios va a invitar a la iglesia a otra conversación. Pastor Ernesto, quizás vos me podás ayudar con esto porque debes tener tanta experiencia, pero a mí me está pasando que a veces yo hablo estos temas en la iglesia y siempre hay un pastor que me dice, Mariano, la iglesia necesita escuchar cosas más simples, la iglesia necesita que le digas cómo pagar sus cuentas, la iglesia necesita que le hables de cosas del día a día. Y yo rechazo esa idea porque yo creo que el alimento sólido, ¿sí? Por ejemplo, hablar de todo lo que la palabra, de lo que Pablo le hablaba a las iglesias, va a elevar nuestra fe a otro nivel y nuestra madurez. O sea, una iglesia cuya esperanza es ver a Cristo volver y tiene la fe para ver a Cristo volver, esa fe es tan grande que es una fe que nos sobra para pagar cuentas, para ver milagros. O sea, la fe para ver a Cristo volver ordena todas las otras áreas de nuestra vida, ¿no? Por eso el que ama a Dios de esta manera y el que entiende, si vos entendés el plan de Dios para las naciones, ese mismo diseño lo aplicás en tu vida y entendés el plan de Dios para tu vida. Entonces, Pablo hacía esto, ¿no? Pablo a los tesalonicenses, que es las epístolas escatológicas, saben que la iglesia de tesalonicenses era una iglesia de 3 semanas, dice el libro de los Hechos. 3 semanas Pablo la fundó, Pablo siguió su viaje y al mes les escribe a los tesalonicenses, entre 1 mes y 3 meses, dicen, Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, cuando yo estuve con ustedes les hablé estas cosas, les hablé del arrebatamiento, les hablé de los últimos tiempos, les hablé del anticristo. O sea, Pablo considera que una iglesia de 3 semanas ya tiene que estar en estas conversaciones. Y a veces nosotros tenemos iglesias de 3 décadas y nunca hablamos de Israel, del arrebatamiento, del regreso de Cristo. O sea, ajustémonos al modelo bíblico. O sea, Pablo en todas las epístolas escribe estas cosas, Jesús habló de esto. Entonces, quiero profetizar esto, Dios va a elevar la conversación. Viene un tiempo donde la gente en tu iglesia, escuchá lo que te quiero decir, te va a decir, pastor, ya no me hable de cómo pagar mis cuentas, ya no me hable de una casa, un auto mejor, yo ya morí esas cosas. Yo quiero ver a Cristo volver. Hábleme de cómo puedo experimentar más a Dios. Hábleme de lo que está pasando en Medio Oriente. Yo quiero entender lo que está pasando en Israel. Pastor, hábleme de otras cosas. Yo quiero alimento sólido. Y esto va a venir sobre todo el cuerpo de Cristo porque escrito está, Dios va a perfeccionar el entendimiento de la iglesia. Me encanta esto. Wow. Fíjense que después
después de resucitar, Jesús estuvo 40 días enseñándoles el evangelio del reino. Y Dios me decía esto, que un evangelio incompleto es un evangelio inefectivo. Por eso Jesús dijo, no solo pueden predicar mi resurrección, tengo que explicarles el plan global, del que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Y no bastó solamente que Jesús resucite, y fue la gran comisión, ¿sí? La resurrección, 40 días de entendimiento en el reino y gran comisión. Entonces, un evangelio incompleto es un evangelio inefectivo. Y ahora vamos a ver que Dios prometió a la iglesia en los últimos tiempos perfeccionarla en la gran comisión. Pero dice, si ustedes no tienen un entendimiento abierto, van a ser débiles en la gran comisión. Vos podés decirle a la gente de tu iglesia, vayan a predicar, salgan de las 4 paredes, la gente de tu trabajo necesita a Cristo, pero si ese impulso, que hoy a la noche voy a hablar del impulso, del envío, pero si ese impulso no viene acompañado de un entendimiento profético y espiritual y global, va a ser inefectivo, van a ser trompadas al aire, pero Dios quiere que llevemos mucho fruto. Amén, estoy terminando. Número 4, perfeccionados en la manifestación de su presencia. Que es estos últimos 10 minutos que esta parte es muy poderosa. Dios prometió un incremento de su manifestación en medio nuestro. Hay profecías, ahí yo las anoté muchas, ¿no? El mayor derramamiento del Espíritu va a suceder antes del día grande y terrible del Señor. Pentecostés fue una pequeña muestra de 120. Fue como cuando uno entra a un aeropuerto y te dan la muestra del perfume, ¿no? Y vos olés la muestra y decís, quiero el frasco entero. Pentecostés fue la muestra del perfume. Lo que pasó en Pentecostés está profetizado que va a pasar sobre toda carne. Ya no va a ser el Espíritu derramado sobre un aposento alto, va a ser el Espíritu derramado sobre toda la tierra. En muchos para avivamiento, en otros para juicio, pero estamos pronto a las manifestaciones celestiales, gloriosas y terribles. ¿Sí? En algunos para avivamiento, pero nadie va a tener duda que Dios es real. De hecho, en Apocalipsis, cuando estos sucesos de juicio pasan, dice que la gente se ofende con Dios, reconocen que es Dios. O sea, viene el tiempo donde el ateísmo se acaba, porque todos van a reconocer que Dios es real, para bien o para mal. Dios prometió perfeccionar su manifestación en la iglesia. Escuchen esto, se manifestará un mover profético sin precedentes. Dice, los ancianos tendrán sueños. Todos los que ya son abuelos en este Zoom, prepárate para que Dios te hable por sueños. Escrito está. Escrito está. Dios va a empezar a visitar tus noches. Todos los que son jóvenes, dice, tendrán visiones. Todos los que son papás, dice, tus hijos profetizarán. Ya que somos familia, quiero contar algo que pasó esta semana. Estábamos en este retiro y mi hija Cata, de 3 años, estaba con mi esposa Ana y estábamos en un tiempo de una manifestación de la presencia de Dios al nivel de lo que estoy hablando. Sobrenatural. Había caído sobre ese auditorio, estábamos todos envueltos en esta presencia. Y mi hija Cata, de 3 años, estaba con mi esposa y empieza a llorar. ¿Sí? En mi Instagram yo subí hay algunas fotos de ese momento, lo pueden ver y se van a dar cuenta. Empieza a llorar, pero no era el llanto que ella tiene cuando hace un capricho o se enoja con algo o está mal, era una congoja distinta. Entonces mi esposa le dice, Cata, ¿qué te pasa? Y Cata dice, mami, estoy llorando de alegría. 3 años recién cumplidos. Estoy llorando de alegría. Nunca ella había dicho eso. Dijo, estoy llorando de alegría. Pero ¿qué te pasa, Cata? Y se tocaba así. Se tocaba el corazón. Y le decía a mi esposa, Jesús, Jesús. 3 años. Yo nunca vi a mi hija hacer eso. Entonces mi esposa me llama. Y yo estoy viendo esta escena y otros chicos ahí se acercan porque están viendo que
sea, básicamente, mis hermanos, mi hija de 3 años recibió la llenura del Espíritu hace 3 días. O sea, no tengo duda. Entonces yo le digo, Cata, ¿por qué estás llorando? Papi, de alegría. Jesús, le digo, ¿estás sintiendo a Jesús? Sí, Jesús. Y estaba ahí llorando. Entonces, al otro día, volvimos al retiro ayer y la tenía que llevar al jardín a la mañana, y todas las mañanas yo la llevo al jardín, y bueno, tiene 3 años, ya siempre me pide canciones de niños, ¿no? Estas canciones del Sapo Pepe, y bueno, no sé cómo son en México, pero estas canciones de niños. Y ayer por primera vez, o sea, por primera vez nos subimos al auto y me dice, papi, canción de Dios, quiero canción de Dios. Y yo le dije, ¿no querés que te ponga el Sapo Pepe? No, 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 las de Dios, me dice. Y nos fuimos todo el viaje que tenemos de 30 minutos escuchando adoración. Nuestros hijos profetizarán, escrito está. Esto es una pequeña muestra, pero prepárate para que vengan los papás de tu congregación para decirte, está pasando esto con mis hijos, porque Dios prometió incrementar la manifestación de su presencia. Habrá, escucha esto, oración día y noche, como dice Lucas 18, 7 al 8. Ahora, estoy terminando, pero todo esto que estoy hablando es una promesa que viene activada por nuestra fe y por nuestra acción. La fe sin obras es muerta. Entonces, por ejemplo, en Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y dice, había una viuda que no dejaba de clamar, no dejaba de clamar, no dejaba de clamar ante un juez injusto. Y el juez injusto se cansó y le dijo, bueno, ya que clamás tanto, recibí lo que querés. Y Jesús usa esa parábola y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Pronto les responderá. O sea, Dios está diciendo, si esa viuda logró el favor de un juez injusto, ¿cuánto más la iglesia que no es viuda logrará el favor de un juez que no es injusto? Wow. O sea, la iglesia es esposa y él es justo. Entonces, ¿pero qué está diciendo? Clamen, 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 busquen, oren día y noche. ¿Quieren ver esta manifestación? Oren día y noche y verán esta manifestación. El perfeccionamiento del entendimiento espiritual y profético, del punto 3, hará arder el corazón de la iglesia para permanecer en devoción incesante y continua delante de Dios, y producirá una manifestación de su presencia sin precedentes. Pastor, quiero profetizar sobre cada uno de ustedes y líderes, que en los próximos días estarás predicando y Dios se va a manifestar sobrenaturalmente como nunca antes. Prepárate en los próximos días. Siento la presencia de Dios ahora, prepárate. Va a ser una gracia. No es que vos vas a seguir las señales te van a seguir a vos, porque tu corazón va a empezar a arder como nunca antes. ¿Se acuerdan como aquellos 2 caminos de Maús? Primero Dios hace arder el corazón y después les abre los ojos. No ardía nuestro corazón. Él les abrió las escrituras, Lucas 24, Él les abrió el entendimiento. Y una vez que les abrió el entendimiento, les abrió los ojos. Primero Dios abre tu entendimiento para luego abrir tus ojos. Y dice, le reconocieron. Lucas 24 dice, lo vieron. Lo vieron. Dios abrió el entendimiento, perfeccionados en entendimiento. Dios abrió los ojos, perfeccionados en manifestación. Y el último punto que tienen los apuntes es perfeccionados en la gran comisión. Perfeccionados en la gran comisión. En esos 2 caminos de Maús, ¿cómo termina Lucas 24? Estos 2 que venían criticando, que no entendían las profecías, que amaban a Jesús pero ignoraban su plan. ¿Se acuerdan, no? Decían Jesús, poderoso en palabra, pero no entendían su plan, las profecías. Y Jesús les dijo, oh, lentos de entendimiento, no entienden las profecías. Y les empezó a abrir la palabra. Pero ese camino los llevó a esa aldea
y hubo un momento donde le dijeron a Jesús que se quede. O sea, hay un momento donde el Señor te dice, venimos caminando, pero quiero que entres en intimidad. Para un poco la actividad y entrar en intimidad. Y estos dos dijeron, quédate con nosotros en intimidad. Y al partir el pan, se les abrieron los ojos. Y cuando se les abrieron los ojos, reconocieron a Jesús. ¿Y saben cómo termina? Que ellos vuelven ahora con los discípulos y empiezan a anunciar todo lo que habían experimentado. Entonces, todo este perfeccionamiento del que te hablé en esta charla, intimidad, perfeccionados en la intimidad, perfeccionados en la familia, en la comunidad, perfeccionados en el entendimiento, perfeccionados en la manifestación de su presencia, confluye en el envío, que es lo que voy a hablar esta tarde, en el ekbalo, en la gran comisión. Y miren las profecías y celebren esto. Dice la profecía, se levantarán mensajeros en los últimos tiempos que predicarán justicia a la multitud. Se verá la mayor cosecha de almas. El evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra, confirmado con milagros y señales. Habrá salvación en Israel. Me encanta esto. Joel dijo, antes del día grande y terrible del Señor, habrá salvación en Jerusalén. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Bueno, pero antes de eso, va a haber gente que se va a entregar al Señor. Estamos en ese momento. Habrá revelación del evangelio completo. Y estamos en ese perfeccionamiento. Termino con esto. Sentía tan fuerte sobre ustedes algo que pasó en el año 1700. Dios me lo recordaba esta mañana de haber leído el avivamiento de los moravos. Que los moravos empezaron a orar día y noche. ¿Saben cómo empezaron? Yo no sé cómo empezó, Pastor Ernesto, la congregación de ustedes, pero los moravos empezaron 24 personas que se comprometieron a orar 1 hora por día cada uno. Así empezaron. Dijeron, Dios es digno de ser adorado día y noche. Y 24 personas en el año 1700 tomaron el compromiso de orar 1 hora cada uno. Yo a veces pienso que la falta de recursos y de estructuras son excusas, porque cuando hay pasión, hambre, nada te detiene. Y estos no tenían nada, solo tenían pasión, y eran 24. Todos los que están diciendo ahora, mi congregación es pequeña, 24 personas que decidieron empezar a orar 1 hora cada uno. ¿Saben por cuánto tiempo hicieron eso? Por 100 años, porque después lo continuaron sus hijos. Dicen que lograron mantener un altar de 100 años. Y le enseñaron eso a sus familias. Y claro, después empezaron a ser más personas. Pero el 13 de agosto de 1726 o 23 es conocido como el Pentecostés moravo, donde este pequeño grupo recibió una manifestación de la presencia de Dios. En ese proceso de intimidad se les abrió el entendimiento. Empezaron a entender el evangelio, las profecías, los últimos tiempos, la gran comisión. Y cuando cayó el Espíritu en ese Pentecostés moravo, fueron enviados a las naciones en misiones. Saben que el movimiento moravo es fundamento de la mayoría de los movimientos misioneros de los últimos 300 años. Y casi todos los avivamientos que ustedes pueden estudiar van a encontrar siempre una conexión con alguien que estuvo en el movimiento moravo de oración día y noche. Y no sé por qué, pastor, hoy Dios me recordó esto a la mañana. Y yo siento en mi espíritu que algo Dios está activando, más allá de las estructuras. A veces decimos, Señor, no tengo la gente, las estructuras, pero Dios necesita tu obediencia, necesita tu pasión, necesita que le creas, que hoy digas, Señor, estas profecías que se dieron hace miles de años,
Yo quiero ser como Juan el Bautista. Yo quiero ser alguien que se para en esas profecías. Y si vos prometiste que la iglesia será gloriosa, yo quiero ser parte de eso. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia de una cosa. Salmo 24:7. Una iglesia que ha aprendido a ser familia. Una iglesia que tiene hambre por entendimiento, que quiere conocer los planes y las profecías. Una iglesia que quiere verlo. Una iglesia que quiere verlo. A veces caminamos con Jesús, pero no lo vemos, como esos dos caminos de Emaús, porque tenemos los ojos velados. Pero cuando Dios te hace arder el corazón, yo siento que a algunos de ustedes les ardió el corazón, no solo en esta charla, sino ayer y en estos días y en este año. Si Dios te está haciendo arder el corazón, es porque Él te está por abrir el entendimiento y te está por abrir los ojos y te está por enviar. Quiero profetizar que lo que Dios puso en tu corazón no va a quedar en vos, va a afectar a tus hijos. Quiero decirte que tu mayor recompensa es que habrá legado. Es que esto no queda en vos. Vos sos una generación de transición. Quiero profetizar que lo que a ustedes les costó lágrimas, para sus hijos será común. Que lo que para ustedes es quebrar estructuras y paradigmas, tus hijos naturales y espirituales, esto va a ser cultura común. Tus hijos van a ir más rápido, van a llegar más lejos, porque todo el sacrificio que vos hiciste para alinearte con el hoy de Dios ha preparado un camino, una autopista. Pastor Ernesto y su esposa, yo siento que lo que para ustedes fue camino de tierra, y era duro, y era lento, y era asfaltar ese camino, y era a veces ir lento y con dolor y con incomodidad, pero veo que han construido una autopista, y ahora las generaciones van a poder hacer ese mismo camino en otra velocidad. Valió la pena, siento un gran valió la pena, y viene el momento del rompimiento. Es como han preparado el altar, pero viene el momento del fuego, porque no hay altar, no hay fuego sin altar, pero no hay altar sin sacrificio. Y hubo toda una temporada de sacrificio, y ahora están en una temporada de altar, pero viene la temporada del fuego. Fue sacrificio, aprendieron a servir con dolor y con esfuerzo y sin recursos, como esos moravos. Aprendieron a hacer las cosas con sacrificio. Y en los últimos años Dios perfeccionó el altar, por eso se perfeccionó la adoración, se perfeccionaron las convocatorias, se perfeccionó el diseño, el altar, la excelencia del altar. Sacrificio, altar, fuego. Estoy viendo eso en mi espíritu. Veo las palabras, sacrificio, altar, Iglesia de Puebla, viene el tiempo del fuego. Una manifestación de Dios que los va a enviar, Prepárense, pastores, para que los jóvenes de su iglesia ya no los van a tener que obligar, que empujar. Ellos los van a empujar a ustedes, van a venir, pastor, quiero predicar el evangelio, quiero orar día y noche, quiero irme de misionero a Medio Oriente. Prepárense para un nuevo tiempo, en el nombre de Jesús. Esto no es un ánimo de un hombre, esto está escrito, y ustedes se han alineado a las profecías, en el nombre de Jesús. Por eso quiero orar por ustedes, si pueden cerrar sus ojos y responder por un minuto a lo que Dios te ha hablado. Yo siento que en esta mañana Dios te ha abierto su agenda. Dios te ha abierto su mapa. Dios está diciendo en los próximos 10 años, la iglesia va a alcanzar un nivel de intimidad como nunca antes. En los próximos 10 años voy a restaurar la familia. Voy a sacarle las piedras y les voy a dar toallas. En los próximos 10 años, dice el Señor, voy a restaurar relaciones como nunca antes. Voy a unir la familia para lo que viene. Voy a hacer que el corazón de muchos padres vuelva a los hijos, de hijos a los padres. Prepárense para ver hijos pródigos volver. Prepárense para ver gente que te criticó volver y te van a pedir perdón. Y vos le vas a decir, yo ya te perdoné, ya te había perdonado, no tengo nada, el amor no guarda rencor. No vas a sacar facturas viejas, vas a decir, no hay rencor. Dios va a restaurar la familia en los próximos 10 años. Dios va a llevar a la iglesia a otra conversación.
Dios va a elevar el entendimiento. Por eso Dios los está preparando. Dice, prepárense, porque las nuevas generaciones les van a plantear cosas que no te las enseñan en un seminario. Son cosas que Dios te abre el entendimiento en intimidad. Al partir el pan, tus ojos se abren. Dios va a incrementar el entendimiento. En los próximos 10 años veremos las manifestaciones de su presencia más gloriosas, profetizadas en la palabra. Un mover profético sin precedentes. Y en los próximos años veremos un ardor por el envío, por la evangelización, por las misiones, con un evangelio completo. Por eso, Padre, vemos tu agenda y te decimos, henos aquí. Abba, Padre, Espíritu Santo, ven ahora a capacitarnos, ven ahora a equiparnos, que tu gracia nos empodere ahora. Todo lo que era una herida se transforma en una cicatriz. Todo lo que era una herida se transforma en una cicatriz de gracia. Todo lo que dolía, ahora por tu gracia, se transforma en una marca de liderazgo. Señor, veo las marcas de Cristo en muchos de mis hermanos y te doy gracias porque ellos son dignos de ser seguidos, porque no son hombres y mujeres que lideran desde la teoría, sino que tienen las marcas de Cristo. Más de una vez el enemigo los quiso matar, pero si están acá es porque tu gracia los ha salvado y esa es su autoridad. Su autoridad no es un diploma, su autoridad es que no han tirado la toalla, es que han perseverado. Quiero profetizar que todo lo que fue dolor, Dios lo redime en sabiduría para otros. Todo lo que era un área que te avergonzaba y hasta decías, alguien como yo que cometió estos errores y que vivió estas cosas, no puede estar en esta agenda de Dios, pero Dios te dice, eso que te dolió, ese error que yo sané, va a ser sabiduría para otros. Serás un padre, una madre que le dice a sus hijos, yo estuve en esa oscuridad y Dios me rescató y hoy te puedo enseñar. Padre, queremos edificar la iglesia gloriosa. Enséñanos, empodéranos, líbranos de edificar algo que no estás edificando. No queremos trabajar en vano. Alíñanos. Yo por último oro por un alineamiento. Señor, que este avivamiento, que este rompimiento sea un alineamiento con tu agenda para los próximos años. Gracias por la asignación que esta iglesia tiene en las naciones. Perfecciona la obra en las naciones. Gracias por esta asignación. Dios me muestra una asignación con Israel. Y no es algo que ya viene de tiempo o es algo que Dios incrementa ahora, pero esta iglesia, veo en mi espíritu que hay territorios en Israel que están a nombre de ustedes. En la escritura tiene su nombre, y no estoy hablando de algo físico solamente, sino que Dios les ha dado pueblo, Dios les ha dado autoridad sobre esa tierra. Dios les ha abierto el entendimiento para ahora ver la manifestación en esa tierra y para ver el envío. Y Dios, siento esto, que Dios incrementa la asignación en Israel con la Iglesia Amistad de Puebla. Y en la medida que se alinean a la agenda de Dios, Dios desata su favor, Dios desata su gracia, Dios desata los recursos. Dios desata los recursos. El Señor dice, jamás se van a mover por recursos, siempre se van a mover por obediencia. La obediencia va a traer los recursos. Y en el peor momento de la historia económica de la nación, verán el soplo del favor, de la vindicación de Dios a los que se alinean con su agenda. Padre, bendigo a cada uno de tus siervos y gracias por el privilegio que me has dado de poder impartir sobre ellos en esta mañana, que cada semilla y cada palabra dé fruto al 100 por 1 para tu gloria y para que se manifieste en México y en las naciones la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Gracias que la iglesia prevalece. Gracias por esta idea sagrada
que fundaste en Cesarea de Filipos. Será imparable, será, Señor, inquebrantable, y al final será gloriosa y sin mancha, y reinará contigo por los siglos de los siglos. Gracias por dejarnos ser parte de esta obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.